Muy bien, hermanos, como lo ha dicho nuestro hermano, vamos a tener nuestra Biblia abierta en Mateo capítulo 26. Ahora, nosotros hemos llevado durante casi más de un año, con algunas excepciones, el mes de mayo, el mes de diciembre, esta serie de sermones expositivos a través del Evangelio de Mateo. Y creemos que ha sido una bendición grande. Ahora, el domingo pasado nosotros tratamos ese tema que está aquí en el capítulo 26 de Mateo, del versículo 6 al 13. ¿Recuerdan la mujer que ungió a Jesús? Y todo eso lo estuvimos tratando hace 8 días. Pero ahora pasamos a otro tema. Así que quisiera iniciar pidiéndoles, hermanos, que leamos versículo 14 al 17 del capítulo 26 de Mateo. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la semana de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Bien, ahí está la situación de nuestro mensaje de hoy al comenzar. El Señor manda a sus discípulos a que busquen un lugar previamente designado para comer la Pascua con sus discípulos. Está muy cerca, ya casi a una semana su crucifixión. Ahora, ¿en qué consistía la Pascua? ¿En qué consistía la Pascua? En primer lugar, la fiesta de la Pascua era una conmemoración de la liberación de la esclavitud de Egipto. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, por ejemplo, nos damos cuenta de esa historia, ¿no? Especialmente en Éxodo 12. Podemos mirarla un momento, Éxodo 12, versículo 21. Recordemos que el faraón de Egipto estaba endurecido en su corazón y no quería dejar libres a los israelitas, los cuales eran esclavos. Dios levantó a Moisés, el líder, pero en Éxodo 12, 21, después de que el Señor envió varias plagas, finalmente el Señor hizo algo terrible para que el faraón dejara libre al pueblo. Y aquí en Éxodo 12, 21 está pues rápidamente lo que pasó. Dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Cada familia debía de buscar un cordero para esa noche sacrificarlo, comerlo. Y dice el 22: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, una especie de vasija, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
Y luego se desarrolla toda la historia. Todos los primogénitos murieron. El ángel de Jehová pasó exterminando a todos los primogénitos, menos aquellas casas donde estaba untada a la puerta la sangre del Cordero Pascual. Y al fin entonces el faraón dejó libre a los israelitas. Nosotros lo hemos leído muchas veces. Ahora, en los tiempos de Jesús, la costumbre seguía, porque fue una institución, la celebración de la Pascua. En los tiempos de Jesús, la costumbre judía era similar. Cada año, todo varón de familia mayor de 12 años debía recibir la Pascua en Jerusalén. ¿Cómo se celebraba? Nuevamente se sacrificaba un cordero macho de 1 año sin defecto. Y entonces la familia tenía una especie de culto familiar en esa cena conmemorativa llamada la Pascua. Y había un programa más o menos parecido a lo que voy a decir. El padre de familia hacía una oración, luego se comían hierbas amargas, y eso era en señal o como símbolo de la amargura de la esclavitud. Luego se instruía a los hijos sobre por qué estaban celebrando la Pascua. Desde pequeñitos se instruía a los hijos. Se cantaba el Salmo 113 y el Salmo 114, y luego se comía el cordero con los panes sin levadura. Y los panes tenían que ser sin levadura porque en el Antiguo Testamento la levadura era un símbolo de la contaminación, de la maldad. Por eso entonces lo que quería decir es: comamos panes sin levadura, panes santos. Ahora, Jesús, siendo judío, se prepara entonces para celebrar la Pascua. Así que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Dice el versículo, ahora sí lo vamos a leer, 20 de Mateo 26, donde estamos hoy. Mateo 26, 20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahora, las mesas no eran como las mesas de ahora, eran mesas casi a ras del piso. Y en la mesa pues había panes sin levadura, nuevamente, y había hierbas amargas, una especie de salsera que tenía esas hierbas, y el cordero, del cual participarían también. De manera que el Señor se sienta con los 12 a celebrar la Pascua. Y entonces el Señor, en medio de esa cena, hace un anuncio triste. Vamos a leer el versículo 21. Dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora, lo que quiere decir el Señor es uno de los que está aquí participando de esta cena. Ahora, hay un pasaje paralelo en Juan capítulo 13, 23, que arroja otros detalles. Juan 13, 23. Que es el pasaje paralelo, y podemos leer desde el 21 para complementar. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, era Juan. Y recostado no es como los cuadros de
de la última cena que ve uno a veces en las salas de las casas o en los púlpitos, sino él era más bien recostado como de medio lado, porque ellos comían casi sentados sobre sus piernas. Uno de los discípulos que Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, que estaba un poco más retirado en la mesa o en el círculo, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Bueno, entonces parece que Pedro y Juan no habían escuchado bien lo que el Señor dijo: uno me va a entregar. Y entonces Pedro dice, tal vez en un susurro, pero que a Juan, pregúntele a Jesús quién es. Y Juan se inclina y le dice: Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a traicionar? Y Jesús respondió: a quien yo le dé el pan mojado, lo cual era una costumbre, ¿no? El pan era un pan redondo grande que se partía y se le daban, no habían cubiertos, no existían cuchara, ni tenedor, ni cuchillo, era con la mano que se comía. Por eso se lavaban muy bien las manos también. Entonces era una costumbre. Jesús moja un pedazo de pan y se lo entrega a uno de ellos, a Judas. De manera que Juan sí se dio cuenta. Mateo simplemente dice que Jesús respondió: el que mete la mano conmigo en el plato, es decir, el que está participando de esta cena. Entonces, aquí hay algo muy importante. Nosotros vemos aquí la doctrina de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana o la responsabilidad del hombre. Hablemos primero de la soberanía de Dios. Versículo 24. Dice, el Señor sigue diciendo, después de que habla de que el traidor es Judas Iscariote y se lo dice a Juan. Versículo 24 dice el Señor: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Y quiero que nos detengamos ahí un momentico. El Señor dice: la verdad el Hijo del Hombre va. ¿Va para dónde? Según está escrito de él. Pues va a la cruz. Va a todo lo que vamos a saber después de su muerte por nosotros. Así que en el versículo 4 entonces lo que menciona el Señor es: todo esto que está sucediendo aquí forma parte del plan de Dios, inclusive la traición de Judas. Así lo entendieron y así lo predicaron más tarde los apóstoles. Por eso en Pentecostés Pedro predicó un mensaje diciendo lo siguiente, según Hechos 2:23. Ya regresamos a Mateo. Pero en Hechos 2:23, mire usted el mensaje del apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende como la promesa del Padre para estar con nosotros los creyentes. En Hechos 2:23 entonces dice lo siguiente en el mensaje el apóstol Pedro. Dice: a este, o sea a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pero aquí entonces Pedro deja claro que la muerte de Jesús obedece a un plan, al consejo de Dios, obedece al anticipado conocimiento de Dios. Entonces, Jesús de Nazaret, que ya ha sido crucificado, todo eso obedece a un plan de Dios, está plenamente en el conocimiento de Dios. En otras palabras, es un plan divino.
Y mire usted que esto es algo impresionante, porque entonces uno tiene que hablar de la responsabilidad humana. ¿Cuál responsabilidad tuvo Judas en esta parte del plan divino? Porque uno dice, bueno, pero si todo era el plan de Dios, entonces ¿qué culpa tenía Judas? Estaba cumpliendo el plan de Dios. Pero la Biblia dice aquí que Judas fue un traidor. Judas rechazó todo lo que el Señor le ofreció y tomó sus propias decisiones, como fue la de vender al Señor y traicionarlo. Sin embargo, en su soberanía, Dios hizo que todo eso contribuyera al cumplimiento de sus propósitos. De manera que lo paradójico es que un hombre impío, en las manos de un Dios soberano, logra un final santo. Sin embargo, eso no lo hace a Judas un buen hombre. Él es responsable de su traición. Y es por eso que el apóstol Pablo, en Romanos 11:33, en Romanos 11:33, él hace una exclamación. Romanos 11:33. Mire lo que dice él en Romanos 11:33 en un momento. Y podemos, el 33. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Entonces, el plan de Dios, la sabiduría de Dios, es inescrutable. A veces no la podemos entender. De manera que Judas fue un maldito. Porque si nosotros volvemos a Mateo, en capítulo 26 donde estamos, versículo 24, mire lo que dice el Señor. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y por eso entonces decimos que Judas fue maldito, a pesar de que estaba en el plan de Dios. Pero se condenó por haber entregado a Jesús. Fue un pecado. Y justamente hay un proverbio, que es Proverbio 16:4, que dice algo que nos ayuda muchísimo para entender esto de la sabiduría infinita de Dios. En el Proverbio capítulo 16, libro de los Proverbios, Proverbio 16:4, en consonancia con lo que estamos diciendo aquí, dice ahí lo siguiente: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Cómo es eso? Dios ha hecho al impío para el día malo, como el caso de Judas. Entonces, luego Jesús dice algo tremendo, ¿no? Él dice, mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Mejor que ese hombre nunca hubiera nacido para no tener que soportar el castigo eterno en el infierno. Mejor que nunca haya existido que nacer para terminar eternamente en el infierno. Entonces Judas se condenó primero por rechazar la gracia de Dios, por traicionar a su maestro, por haber conocido la verdad y haberla rechazado, por ser incrédulo. Por eso terminó en el infierno. Y en segundo lugar, pues eso le pasa a toda persona que, habiendo conocido el Evangelio, de un momento a otro se retira
y da pie atrás, se convierte en un apóstata. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 29. Podemos mirarlo, Hebreos capítulo 10, versículo 29. Aquí el apóstol, no se sabe si fue Pablo o otra persona, está en discusión todavía quién fue, pero el autor sagrado aquí dice lo siguiente en Hebreos 10, 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces uno negar al Señor, retractarse, regresar al pecado, a la incredulidad, es pisotear la sangre del Hijo de Dios. Y entonces nosotros podemos sacar algunas conclusiones de eso que hasta ahora hemos dicho. Primero, Dios está en el control de todo. Dios controla no solo el bien, sino también la maldad que hacen los hombres. Y Dios hace que todo sea para el cumplimiento de su propósito. ¡Qué misterio! Por eso ve que Pablo dijo: oh, profundidad de los misterios de Dios. Sin embargo, aunque Dios está en el control y todas las cosas contribuyen a que se cumpla su plan y su propósito, el malo recibirá su merecido. Judas Iscariote tuvo todos los privilegios religiosos. Dios le dio todas las oportunidades. Fue un apóstol escogido y compañero de Cristo. Fue testigo presencial de los milagros del Señor. Oyó sus sermones. Se relacionó con los 11 apóstoles. Fue compañero de trabajo con Pedro, Santiago, Juan. Fue un apóstol, pero a pesar de eso su corazón nunca cambió. Porque al final, como decimos popularmente, peló el cobre. Terminó traicionando al Señor. Judas Iscariote dijo haber creído en Cristo, al igual que los otros apóstoles. Parecía que había creído, parecía que había renunciado a todo por el amor de Cristo. Además de eso, fue enviado a predicar y a hacer milagros. De manera que ninguno de los 11 sospechaba nada de él. Y cuando el Señor en la cena pascual dijo: uno de ustedes me va a traicionar, pues nadie sospechaba de Judas. Nadie dijo: tal vez es Judas. No, nadie. Pero lo que muestra la Biblia aquí es que todo el tiempo Judas fue un hipócrita, religioso, mentiroso y un traidor, y su corazón nunca cambió. Y hay otra cosa: ese pecado de la traición, un pecado que es vigente como todos los pecados. Y a veces pienso que es mejor estar preparado para la traición. Parece que la traición es una prueba de la vida cristiana. ¿Usted ha sido traicionado alguna vez? En el Salmo 41, en el versículo 4, nosotros encontramos allí, algunos dicen que esto que vamos a leer ahora es profético, es con referencia a Cristo, porque tiene unos elementos que nos traen a la memoria lo que sufrió el Señor. Pero aquí en el Salmo 41, 4, ¿qué dice? Salmo 41, 4 dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Eso sí es tremendo. Que los propios enemigos de uno, los que eran amigos de uno, cuando lo ven a uno enfermo y moribundo, digan: ojalá se muera pronto. 6.
Y si vienen a verme, hablan mentira. O sea, visitan al enfermo diciendo que son grandes amigos del enfermo, pero resulta que son mentiras. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces aquí es un lamento terrible sobre ese tema de la traición, que es algo triste. Y hermano, eso sigue. El problema sigue. La traición surgió en medio del consejo apostólico, en medio del equipo apostólico. Y esto nos trae a recuerdo algo. A veces nosotros como cristianos tenemos que llamarle la atención a alguien, ¿no? Y a los pastores nos pasa mucho eso. Tenemos que llamarle la atención a algo y entonces empezamos a orar y a decir, yo no sé cómo decirle porque yo no sé si de pronto se ofende, aunque lo que uno le va a decir es cierto. Y entonces va uno y le dice a la persona, mire, es que usted no ha actuado bien porque mire lo que dice aquí la Biblia, y de una vez se ponen a la defensiva y no aceptan la exhortación. Y en vez de ver eso como una bendición, porque es una bendición que la gente le diga a uno sus errores que uno no ve. Es una bendición cuando alguien le abre los ojos a uno y le dice, mire, su problema es este. Pero a veces en vez de recibirlo como una bendición, entonces se recibe como si fuera un ataque. Y entonces se convierten en nuestros enemigos. Alguien en quien no se puede confiar. Alguien peligroso. Ahora, vamos nuevamente aquí a la Biblia, Mateo capítulo 26. Lo que pasa después de que el Señor da esa tremenda sentencia, ¿no? Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¡Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, o sea, por Cristo! Luego en el versículo 25, el Señor instituye la cena del Señor, que la acabamos de celebrar. Dice, entonces respondiendo Judas, el que la entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho, es usted. 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces Jesús toma el pan, que era un pan grande, redondo, que había que romperlo y repartirlo con la mano, no habían cubiertos. El Señor toma el pan, da gracias por la provisión de ese pan a Dios, como nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Y luego el Señor entonces dice lo siguiente, tomad, comed, esto es mi cuerpo, hablando del pan, esto es mi cuerpo. Y entonces con eso se simboliza su cuerpo sacrificado por nuestros pecados. Y dice a todos los que están allí, tomen y coman. Luego en el versículo 27, ¿qué dice? Dice que toma el vino. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Ahora, no hay claridad si Judas ya se había marchado. Otro evangelio parece que dice que ya se había marchado. Pero si estuvo en la cena y participó de la cena, de este momento, lo hizo como un hipócrita. Judas bebió para su propia condenación porque participó de la cena indignamente. Y recordemos que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia y a nosotros
tenemos que tomar la cena del Señor dignamente. Y luego el Señor dice para lo que Él ha venido, versículo 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces lo que Jesús está explicando es que la sangre es derramada también para un pacto, un convenio con Dios. Y eso lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento Dios hacía un pacto con el hombre, ¿qué se necesitaba? Que hubiera sangre. Y tal vez con eso Dios quiso enseñar la gravedad del pecado, porque el pecado trae muerte. Entonces, los pactos de Dios en el Antiguo Testamento siempre fueron con sangre. Dios hizo un pacto con Abraham y hubo sangre de animales derramada. Hizo un pacto con Moisés y hubo un sacrificio y derramamiento de sangre. Después, cuando Dios hizo el pacto con Noé, también edificó un altar y hizo un sacrificio. Y todo eso indica entonces que en el Antiguo Testamento Dios requirió derramamiento de sangre para los pactos o convenios que hizo con los hombres. Y ese sacrificio y ese derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento era el precio que había que pagar para la reconciliación con Dios. Es por eso que en Hebreos 9:22, miremos Hebreos 9:22, Hebreos 9:22, mire lo que dice aquí el autor. Él está explicando todo el sistema del Antiguo Testamento. Y en el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el Antiguo Testamento, si no había un sacrificio y se degollaba un animal y se derramaba la sangre, no había manera de recibir el perdón de Dios. Y eso lo encontramos nosotros también en el libro de Levítico, no lo vamos a leer, pero allí encontramos que los pactos con Dios exigían pues matar un animal y derramar su sangre, porque la sangre representaba la vida. Entonces, Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. Pero no era suficiente que Él solamente hubiera muerto de cualquier manera. Era necesario que derramara su sangre en la cruz como sacrificio por el pecado. Por esa razón Jesucristo es el verdadero Cordero Pascual. El verdadero Cordero Pascual. Por eso en esa noche Él instituyó la cena del Señor, como lo acabamos de leer, como una recordación, como un memorial, para que siempre la iglesia recordara estas cosas y cómo Él dio su vida por nuestros pecados. De manera, hermanos, que concluyendo, la revelación apostólica nos confirma que el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, murió en la cruz, pero murió en la cruz conforme a un plan eterno diseñado por Dios el Padre antes de la fundación del mundo. Todo era un plan para salvarnos. Sin embargo, todos los que participaron en su muerte son responsables ante Dios. Los sacerdotes son responsables. Poncio Pilato es responsable. Los soldados son responsables. Todos los que contribuyeron a la muerte, a ese sacrificio de Cristo, son responsables por su pecado. Todos cumplieron el plan de Dios, pero todos tienen que responder a Dios por su pecado. Ahí está el misterio. Ahora, con la Pascua los judíos celebraban la liberación de la esclavitud, como ya lo vimos. Con la cena del Señor hoy recordamos que mediante el sacrificio de Cristo, nuestro Cordero Pascual, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado.
por medio de esta celebración, recordamos. Y por eso entonces la verdad es que en esta cena que Jesús instituye, Jesús celebró la última cena, pero pascual. Pero como Jesús es el perfecto sacrificio, el verdadero Cordero Pascual, entonces Él puso fin a la celebración judía de la Pascua. Y entonces se celebra la primera cena del Señor por la iglesia, hasta que Él venga. Por eso en 1 de Pedro 1:18, ¿qué dijo el apóstol? 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. Mire lo que dice el apóstol Pedro hablando de lo mismo. Dice, sabiendo, a nosotros los cristianos nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y hermano, finalmente, nosotros tenemos algo en 1 Corintios 5:8. 1 Corintios 5:8. Dice lo siguiente allí. El apóstol Pablo dijo esto en un caso de disciplina de la iglesia. En 1 Corintios 5:8 dijo lo siguiente, escribe, así que celebremos la fiesta, le dice a los cristianos, pero no la fiesta de la Pascua, sino la fiesta de la salvación. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, como lo hacían los judíos en la antigüedad, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Como lo dije anteriormente, la levadura en la antigüedad era el símbolo de la impureza y de la contaminación. Por eso Dios exigió que fueran panes sin levadura. Hoy celebramos nuestra salvación en Cristo, pero la celebramos sin levadura, sin contaminación, sin malicia, sin maldad. Y eso significa sin contaminación, es decir, sin el dominio del pecado. Porque si nosotros somos verdaderos cristianos, el pecado ya no ejerce el dominio sobre nosotros. Celebramos nuestra salvación con sinceridad y verdad. De manera que tengo una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo vive usted cada día su vida cristiana? ¿Cómo la vive? ¿Con sinceridad y con verdad? Porque si nosotros no hemos sido descontaminados, eso significa que usted no ha comido el Cordero Pascual, es decir, no ha creído verdaderamente en Cristo. No lo ha recibido como su Salvador verdaderamente. Y tampoco está en condiciones de celebrar la fiesta, ni está en condiciones de tomar la cena del Señor tampoco. Si nosotros no vivimos una vida cristiana genuina, sincera, verdadera, transparente, de entrega al Señor. Por eso dice que celebremos con sinceridad, con verdad, con una vida santa, con una vida que agrade a Dios. Y por eso hago la pregunta, ¿cómo vive usted cada día su vida cristiana? ¿Cómo la vive? ¿Cómo es su manera de vivir? Esperamos que sea genuina y no como Judas Iscariote, ¿no? Que nunca fue un verdadero creyente. Anduvo con el Señor haciendo milagros, predicaba la palabra, le decía a la gente arrepiéntase,
pero era un traidor, nunca fue convertido, nunca entregó su vida al Señor. Nosotros tenemos que ser verdaderos cristianos, auténticos cristianos. ¿Cómo es usted, hermano? Vamos a orar.